Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La cirujana cardíaca pagó a un vagabundo por limpiar la tumba de su esposo. Pero al regresar una semana después, se quedó en shock. En lugar de la limpieza. Queridos amigos, nos complace darles la bienvenida a nuestro canal, donde cada relato es un viaje a las profundidades del alma humana. Mientras escuchas esta historia, escribe en los comentarios de donde nos escuchas hoy. Y ahora comienza nuestro relato. La luz verdosa de la sala de operaciones se reflejaba en los ojos de Paloma Mendoza, congelados en una concentración intensa. El silencio, interrumpido solo por el pitido regular del monitor cardíaco y la respiración amortiguada de los presentes, envolvía la habitación como un capullo invisible. El pequeño corazón, del tamaño de un puño de niño de 6 años, latía bajo sus dedos, confiado y desprotegido. «Pinza», dijo en voz baja, y el instrumento, entregado por la asistente, se posó en su palma con la precisión acostumbrada. Paloma no veía nada más que el diminuto defecto en el tabique interventricular. Sus dedos se movían con una precisión increíble, como si alguien los guiara desde el interior. Sentía ese corazón como el suyo propio, cada latido, cada pulso de sangre. En su mente le hablaba. «Aguanta, pequeño, un poco más. Pronto estarás sano y fuerte». «Doctora Mendoza, la presión está bajando», se oyó la voz del anestesiólogo. «Lo veo», respondió Paloma con calma, sin apartar la vista del campo quirúrgico. Todo está bajo control. Nadie en la sala de operaciones notó cómo sus dedos, por un momento, rozaron el antiguo medallón escondido bajo su bata quirúrgica, un simple óvalo metálico con la imagen de una altamisa grabada, asegurado con una fina cadena. La operación de 3 horas terminó con éxito. El corazón del niño, liberado del agujero patológico, latía con fuerza y regularidad. Cuando Paloma salió de la sala de operaciones, escuchó a lo lejos la conversación de unos jóvenes internos. «Manos mágicas, no se puede decir de otra manera», dijo uno. «Dicen que nunca ha tenido un solo caso mortal». «Imposible», respondió el otro. «Las estadísticas no mienten». ¿Y vieron cómo salvó al niño hoy? La presión cayó, y ella ni levantó una ceja. Paloma no quiso escuchar más. Sabía el valor de esos relatos y el valor de su propia suerte. Pero no era suerte. En la sala de residentes se permitió un minuto de descanso. Cerrando los ojos, sacó el medallón y pasó su pulgar por el metal ennegrecido por el paso del tiempo. La imagen de su abuela Carmen, tan clara como si la hubieran visto ayer, apareció frente a sus ojos. «Eres mi continuación, Pablita», decía la abuela mientras le trenzaba el cabello con manos cálidas que olían a hierbas. «En ti corre mi sangre, y mi don será tuyo». Una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca de Bogotá, rodeada por una cerca cubierta de pasifloras. Las hierbas colgadas en las paredes, llenando las habitaciones con su aroma amargo y curativo. Y la gente, un flujo interminable de personas que llegaban con sus dolores y preocupaciones a la señora Carmen, conocida en toda la región como curandera y sanadora. Paloma tenía entonces 8 años. Ayudaba a su abuela a recolectar hierbas, aprendía a distinguir las plantas útiles de las venenosas y memorizaba recetas de infusiones y tinturas. Pero lo más importante es que absorbía algo intangible, algo que no se podía explicar con palabras. «¿Por qué vienen a ti, abuela?», preguntaba la pequeña Paloma, observando cómo otro sanado se inclinaba ante la abuela. «Porque creen, querida. Y yo en ellos creo. No son las hierbas las que curan, Pablita, es el amor y la fe. Las hierbas son solo auxiliares». Por las noches, la abuela le enseñaba a poner las manos sobre los lugares doloridos, a sentir donde se escondía el dolor, a verlo con la vista interior. «Tus manos son especiales», decía la abuela Carmen. «Calientes. Vivas. Esas manos alejan el dolor». Su madre y su padre no aprobaban esas lecciones. Su madre era maestra, su padre ingeniero, ambos creían en la ciencia y el progreso.
Son supersticiones de tu abuela, bufaba la madre al encontrarlos en plena sesión. Pero la abuela solo sonreía enigmáticamente. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, nadie dudaba que Paloma seguiría los pasos de su madre o de su padre. Maestra, traductora, economista, esas son profesiones dignas para una mujer, decían sus padres. Pero Paloma presentó su solicitud en la Facultad de Medicina de Bogotá. Hija, piénsalo bien, le dijo su padre. La cirugía no es cosa de mujeres. Tendrás que cortar a las personas. No voy a cortar, voy a curar, respondió Paloma con el mismo pliegue obstinado entre sus cejas que tan a menudo aparecía en la cara de su abuela Carmen. Solo la abuela la apoyó. Sigue a tu corazón, Pablita, dijo, poniendo en su mano el viejo medallón. No te engañará. Un mes después, la abuela Carmen falleció. Como si le hubiera pasado el testigo a su nieta, se fue tranquilamente en su sueño, con una sonrisa de paz en los labios. Una llamada telefónica interrumpió los recuerdos de Paloma. En la pantalla apareció el nombre de Valeria Navarro, su amiga de la escuela y, quizás, la única persona cercana que quedaba en su vida. ¿Terminó la operación? ¿Cómo estás? Se escuchó la voz familiar y preocupada al otro lado del teléfono. Todo bien, respondió Paloma, sintiendo como una ola de cansancio la invadía. El niño va a vivir. He reservado una mesa en el patio, en el centro de la ciudad. En una hora. Nada de excusas, dijo Valeria, tajante. Una sonrisa cansada asomó en los labios de Paloma. Valeria siempre había sido así, rápida y decidida. Una escritora con el alma de una comandante de regimiento. Se encontraron en una acogedora cafetería en el centro de la ciudad colombiana, donde Valeria ya había pedido su té de hierbas favorito y unos pasteles con canela. Te has sobrecargado, dijo Valeria sin saludar primero, lanzando una mirada crítica a su amiga. La tercera operación complicada esta semana. Lo sé, saqué tu horario de la jefa de enfermeras. Hay muchos niños y pocos cirujanos, encogió los hombros Paloma. Nadie más que yo. Nadie más que tú, repitió Valeria imitándola. Escucha, Paloma, ya han pasado 4 años. No puedes seguir escondiéndote de la vida en la sala de operaciones. Paloma desvió la mirada. ¿De qué hablar? ¿Cómo contar que la vida sin Diego se había convertido en una interminable sucesión de días laborales interrumpidos por raros encuentros con su amiga? ¿Sabes? Hoy recibí una delegación de España en mi escuela, cambió de tema Valeria. Vino un profesor muy interesante. No empieces, negó Paloma con la cabeza. Tus intentos de presentarme a profesores interesantes ya se han vuelto legendarios. Pues no todo el mundo tiene que ser un adicto al trabajo solitario. Exclamó Valeria. No eres solo doctora, Paloma. También eres mujer. ¿Y quién dijo que una cosa impide la otra? Respondió Paloma con una sonrisa cansada, acariciando inconscientemente el medallón. Después de la cena, sentada al volante de su coche, Paloma tomó una decisión. Dentro de una semana sería el cumpleaños de Diego. Según la antigua tradición, debía ir al cementerio el día anterior para limpiar su tumba antes de que comenzara el nuevo día de trabajo. Fuera, la lluvia de abril susurraba suavemente sobre el techo del coche. Paloma miraba el camino, pero veía otra cosa, los oscuros ojos de Diego, su sonrisa fugaz, los planos esparcidos sobre el suelo de su sala. Estoy construyendo para la eternidad, Paloma, decía él, mostrándole los proyectos de restauración de edificios históricos en Bogotá. Se fue de forma inesperada, absurda, los andamios colapsaron, muerte instantánea. Ella quedó sola, con un vacío interior y un don que no fue suficiente para salvar a la persona más cercana. El medallón volvió a estar entre sus dedos. No son las hierbas las que curan, sino el amor y la fe, susurró como un eco la voz de la abuela Carmen. Amor y fe. Lo que Paloma había perdido hace 4 años en el sitio de construcción, junto con Diego. Lo que aún tenía que recuperar.
La mañana resultó sorprendentemente clara, como si el cielo hubiera lavado la lluvia nocturna. Paloma conducía lentamente por el sinuoso camino hacia el viejo cementerio de la ciudad, con semillas de flores silvestres en el asiento del copiloto, cosmos, caléndulas y cempasúchil. Las plantas silvestres tienen poder, decía la abuela Carmen. Ellas eligen libremente dónde vivir. Paloma detuvo el coche junto a las viejas puertas de hierro forjado y, tomando el ramo y una pequeña bolsa con herramientas de limpieza, se dirigió por la calle principal hacia el interior del cementerio. Allí, entre el silencio, interrumpido solo por los cantos de los pájaros, el tiempo parecía moverse por sus propias leyes, lentamente y suavemente, como el reloj con péndulo de su abuela. Con cada paso sobre el crujiente gravel bajo sus pies, se volvía más clara la idea que le rondaba la cabeza desde que despertó: no alcanzaría a limpiar la tumba hoy. Mañana tenía programada una operación muy compleja, una reconstrucción de válvulas cardíacas en un niño con una rara patología. Un caso excepcional que requería total concentración y preparación. Este pensamiento le produjo una extraña sensación, como si estuviera traicionando a Diego. Por primera vez en 4 años iba a romper su ritual. El cementerio, extendido sobre una suave colina, parecía una ciudad silenciosa, con sus calles, intersecciones y barrios. La parte izquierda, antigua, albergaba los panteones familiares de la nobleza colonial, ángeles de mármol con rostros pensativos, cruces de piedra cubiertas de yedra, latín elegante en las losas ennegrecidas por el paso del tiempo. La parte derecha estaba llena de modestos obeliscos de época moderna, con fotografías bajo cristal y cruces metálicas humildes. En el centro se erguían nuevos monumentos de granito, piedra negra fría con inscripciones doradas. Aquí yacen todos los habitantes de nuestro pueblo, Pablita, decía la abuela Carmen cuando la llevó aquí por primera vez, mostrándole el árbol genealógico de los enterramientos familiares. No temas a los muertos, nietecita. Ellos ya lo entienden todo. Hay que temer a los vivos. La tumba de Diego estaba en la nueva parte del cementerio, cerca de una pequeña capilla. Un modesto monumento de granito, con un perfil esculpido. Arquitecto hasta su último aliento, él mismo había diseñado el boceto que Paloma encontró entre sus papeles. Para el bisabuelo, decía en la esquina del dibujo, hecho con mano firme. El destino decidió lo contrario. Al acercarse al lugar familiar, Paloma notó la figura encorvada de un hombre mayor, barriendo lentamente el sendero entre las tumbas. Don Ramiro, el cuidador del cementerio, era un hombre bajo y delgado, con una barba blanca y ordenada en forma de triángulo y unos ojos sorprendentemente agudos que parecían extrañamente jóvenes en su rostro arrugado. Buenos días, doctora Mendoza, levantó él su sombrero descolorido. ¿Otra vez con su ser querido? En verdad, digo, tal fidelidad es digna de envidia. Hola, don Ramiro, asintió Paloma, notando sin querer lo envejecido que se veía el cuidador en el último año. ¿Cómo está su salud? ¿Qué salud vamos a tener? Hizo un gesto con la mano, pero sonrió. No me quejo. Cuido las tumbas ajenas, la mía aún no me ocupa. Don Ramiro no solo era el cuidador, como antiguo historiador y archivista, sabía más sobre el cementerio y sus habitantes que cualquier cronista local. Su vida había sido triste y sencilla. Tras perder a su esposa e hija en un accidente de tráfico, encontró un extraño consuelo en este lugar de descanso eterno, en medio del silencio y la memoria. ¿Está otra vez solo, don Ramiro? ¿No tiene ayuda?, preguntó Paloma, observando cómo el anciano se apoyaba con esfuerzo en la escoba. Él sonrió, mostrando unos pocos dientes. ¿Quién va a venir a trabajar aquí? Los jóvenes de hoy buscan otras cosas. Pero, sinceramente, no necesito a nadie. Yo hablo con mis pensamientos, y son como toda una ciudad que me acompaña. Hizo un gesto hacia el cementerio. Aunque, espera, hay uno. De repente, el cuidador se animó. Manos de oro. Restaura monumentos, arregla las rejas.
Señaló a un rincón lejano del cementerio, donde se veía la figura de un hombre inclinado sobre una tumba antigua. ¿Ves a ese hombre? No es nuestro empleado, pero ayuda más que muchos de los oficiales. Un auténtico artesano. Si necesitas ayuda con la tumba de tu marido, podría ponerla en orden si no tienes mucho tiempo. Paloma se detuvo a pensar. La idea de confiar el cuidado de la tumba de Diego a un extraño le parecía extraña. Pero la operación que se le venía encima no dejaba muchas opciones. Tal vez sea una solución, dijo con vacilación. ¿Podría presentarnos? El cuidador sonrió ampliamente, enderezó sus hombros delgados y caminó hacia el desconocido artesano. Paloma lo siguió, observando por el camino la reja restaurada de un antiguo panteón. La fina forja, limpiada de óxido, brillaba como nueva. «Don Serafín», llamó el anciano. «Aquí tiene una dama con una petición». El hombre se enderezó y se giró. Paloma se quedó congelada por un momento. Frente a ella estaba un hombre de unos 40 años, alto, con una postura militar. Su rostro, curtido y bronceado, parecía tallado en la misma piedra con la que trabajaba, pómulos marcados, labios firmes, nariz recta. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, grises y penetrantes, como si hubieran absorbido toda la experiencia vivida, y al mismo tiempo, eran sorprendentemente vivos. Las sienes, salpicadas de canas, contrastaban con el oscuro cabello corto, como el de un militar. Serafín Torres. Se presentó él, limpiándose las manos con un trapo de trabajo y dando un paso hacia ella. Su voz sonó sorprendentemente suave y profunda. «Paloma Mendoza», respondió ella, extendiendo su mano, que el hombre estrechó con cautela. «Disculpe la molestia». «Aquí está, don Serafín», intervino don Ramiro. «Nuestra doctora, la famosa, quiere poner en orden la tumba de su esposo, pero está con poco tiempo. Le he hablado de usted». El cuidador explicó brevemente la situación y, al recordar algo urgente, se alejó apresuradamente, dejándolos a solas. Paloma sintió una extraña incomodidad. La mirada de este hombre, atenta y tranquila, parecía penetrar más allá de lo que ella deseaba. «Puedo mostrarle la tumba de mi esposo», dijo ella. «Necesito que repare la reja, corte el césped y plante flores». «Con gusto lo haré», respondió Serafín simplemente. «Muéstremela». Caminaban por el sendero del cementerio y Paloma observaba a su compañero de reojo. Sus movimientos eran precisos y económicos, su postura delataba su pasado militar y en su mano izquierda le faltaba el meñique. Cuando llegaron a la tumba de Diego, Serafín examinó detenidamente la reja, pasó la mano por la superficie metálica, revisó los anclajes. «La lápida es hermosa», dijo mientras estudiaba el monumento. «De forma inusual». «Mi esposo era arquitecto», explicó Paloma. «La diseñó él mismo». «¿Arquitecto?». Los ojos de Serafín mostraron interés. «¿Hay algo de su trabajo que se haya conservado en la ciudad?». Paloma sonrió involuntariamente. El teatro de la plaza central, el ala nueva del museo, la fachada restaurada de la biblioteca. Serafín asintió respetuosamente. «Entonces, su obra aún está sirviendo a la gente. Es importante dejar algo detrás de uno». En esas simples palabras había algo profundamente personal, y Paloma, por un momento, sintió una extraña conexión con ese hombre desconocido. «Usted sabe mucho de restauración», comentó ella, observando cómo él palpaba el metal de la reja. «¿Es su profesión?». «Una vocación que encontré por necesidad», respondió Serafín. «Yo restauro tumbas antiguas. Algunas tienen más de 100 años y la historia que guardan merece ser preservada. Como dicen, devuelvo la historia a la gente». Contó que podría comenzar a trabajar al día siguiente, restaurar la reja, plantar las flores que había traído, poner en orden la zona circundante. Cuando llegó el momento de pagar, hubo un pequeño conflicto. Paloma sacó de su bolso el dinero,
la cantidad en pesos que consideraba justa por ese trabajo. Serafín miró los billetes extendidos y suavemente apartó su mano. Eso es demasiado. No, de verdad, el trabajo es largo, protestó Paloma. ¿Sabe? Sonrió levemente y su rostro serio pareció iluminarse por dentro. El dinero es importante, pero no lo es todo. Haré todo como debe ser, pero permítame tomar solo lo necesario para los materiales y mi trabajo. Después de una breve discusión, Serafín aceptó el pago, pero fue una cantidad mucho menor que la que Paloma había ofrecido. Quedaron en que el trabajo estaría listo cuando ella regresara en 3 días. Al dejar el cementerio, Paloma se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a una persona tan fuera de lo común, en su forma de hablar, en sus modales, en su visión del mundo. Había algo que iba más allá de lo habitual. Pero esos pensamientos se disiparon rápidamente, cediendo el paso a la ansiedad por la operación que se avecinaba. Una niña de 7 años, huérfana de un orfanato cerca de Bogotá. Un defecto cardíaco extremadamente complejo, casi imposible de corregir. Casos como ese se dan una vez en la carrera de un cirujano. Paloma repasaba mentalmente las etapas de la operación, visualizando cada paso, cada movimiento del bisturí. Y el antiguo medallón en su cuello parecía haberse calentado, como si lo hubieran calentado sus dedos, que se habían acercado a él inconscientemente, mientras sus pensamientos regresaban al pequeño corazón enfermo. Como solía ocurrir con Paloma, el pasado se desvanecía por un momento cuando aparecía un nuevo paciente, un nuevo corazón que necesitaba de sus manos. La figura del restaurador sereno con sus penetrantes ojos se desvaneció en el fondo de su mente. Los recuerdos en la vida de Paloma eran como viejas fotografías, unas se desvanecían, otras mantenían su brillo a pesar del paso del tiempo. Ella rara vez se permitía pasar por ese álbum, pero hoy, antes de la operación, el pasado vino a su mente por sí mismo, no invitado y persistente. Acostada en la penumbra de su habitación, cerró los ojos y las imágenes del pasado comenzaron a girar bajo sus párpados, como hojas de otoño en el torbellino del tiempo. El Hospital San Carlos, Departamento de Cardiología. Ella, joven residente, absorbiendo conocimientos como una esponja. Un hombre canoso en la cama del hospital, su primer paciente serio, con un infarto de miocardio. Y su hijo, alto, desgarbado, con los ojos de color del cielo tormentoso, que no se despegaba de su lado. Don Carlos se va a recuperar, dijo ella con confianza mientras revisaba la gota a gota. Tiene un corazón fuerte. ¿Lo promete?, preguntó él, mirándola atentamente. Los médicos nunca prometen, respondió ella, sosteniendo su mirada. Pero haré todo lo posible. Ahora, recordando esa primera conversación, Paloma entendía que algo había surgido entre ellos desde ese momento, una chispa, una atracción sutil. Luego vinieron los cempasúchiles, un pequeño ramo de flores de campo naranjas, dejado para ella en su puesto. ¿De quién?, preguntó ella a la enfermera de turno. Del hijo de don Carlos, el arquitecto, respondió ella con una sonrisa. Dijo que eres una hada madrina en bata blanca. Paloma se arrugó un poco por la dulzura de la comparación, pero colocó las flores en un vaso con agua. Diego Vargas resultó ser increíblemente persistente. Cuando su padre empezó a mejorar, invitó a Paloma a un recorrido por el centro histórico de Bogotá. Al principio, ella se negó, alegando estar ocupada. Luego aceptó solo por media hora. Al final, hablaron durante 4 horas mientras paseaban por las estrechas callejuelas de la Candelaria. Diego hablaba sobre los estilos arquitectónicos, las historias de los edificios, los secretos que se escondían tras las fachadas antiguas. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos de restauración. ¿Te imaginas?, decía, olvidando el usted y pasando al tú, esta casa recuerda los tiempos de Bolívar y nosotros le daremos 100 años más de vida. Desde ese día, todo comenzó a moverse, llamadas, encuentros, conversaciones hasta el amanecer.
Paloma estaba cautivada no tanto por la apariencia de Diego, sino por su pasión por su trabajo, la tenacidad con la que perseguía sus objetivos, esa rara combinación de soñador y pragmático. Tú devuelves la vida a los corazones enfermos, yo a las casas viejas, dijo él una vez. En algo somos parecidos. Solo que tú salvas el presente y yo el pasado. 6 meses después, le propuso matrimonio en la azotea de una torre restaurada, con vistas a todo Bogotá. Voy a construir para ti, Paloma, dijo entonces. Cada proyecto será un monumento a mi amor. La boda fue sencilla, solo amigos cercanos y familiares. El padre de Diego, a quien Paloma había devuelto a la vida, se emocionó y la abrazó. Ahora sé que mi hijo está en buenas manos. Mamá apretó los labios, le parecía que el arquitecto no era el tipo adecuado para su hija, la doctora. Podría haber sido profesor, con tus habilidades, susurró a Paloma antes de su viaje de luna de miel. Los primeros años fueron felices, compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad y la decoraron a su gusto. Diego recibía cada vez más encargos, su nombre se iba haciendo conocido en los círculos profesionales. Paloma defendió su tesis en cirugía cardíaca pediátrica, la invitaban a realizar operaciones complejas. Soñaban con tener hijos, pero los años pasaban y el embarazo no llegaba. Exámenes, procedimientos, intentos de fecundación in vitro, todo sin resultado. No te preocupes, todo aún está por llegar, la consolaba Diego, pero en sus ojos Paloma veía un dolor cuidadosamente oculto. Poco a poco, el trabajo empezó a llenar todo su tiempo. Diego a menudo regresaba pasadas la medianoche o incluso se quedaba a dormir en su taller, absorto en algún proyecto. Paloma hacía turnos de 24 horas, entraba al quirófano a la menor llamada. La distancia entre ellos crecía, de manera imperceptible, día tras día, como una grieta en los cimientos. «Te has vuelto fría», le dijo un día Diego. «Como tus bisturís». «Y tú, obsesionado», replicó ella. «Solo te interesan tus piedras». «Yo construyo para la eternidad, Paloma», su voz sonaba amarga. «Estos edificios sobrevivirán a todos nosotros. Esta es mi inmortalidad». «Nuestros hijos podrían ser tu inmortalidad», quería decir ella, pero se calló, temerosa de herirlo. Ese último año, Diego trabajaba en un proyecto monumental, la restauración de un barrio histórico en el centro de Bogotá. Paloma veía sus bocetos, el conjunto restaurado debía convertirse en la joya de la ciudad, su carta de presentación. Una semana antes de la tragedia, tuvieron una gran discusión. Paloma tomó unas raras vacaciones, planeaban ir a la costa, pero un día antes del viaje, Diego le dijo que no podía dejar la obra. «Tienes vacaciones cada 3 años, y yo una oportunidad para crear algo grandioso una vez en la vida», gritó él. «No me necesitas a mí, Diego». «Necesitas otro banco de trabajo», respondió ella, conteniendo las lágrimas. Él cerró la puerta de golpe y se fue al sitio de la obra. Paloma se quedó en casa, sola, entre maletas y sueños rotos. Al día siguiente, la policía llamó. Un derrumbe de andamios. Múltiples lesiones incompatibles con la vida. La brigada de urgencias constató la muerte en el lugar. Luego se descubrió que el contratista, buscando ahorrar, había usado materiales de mala calidad para los andamios. Investigación, juicio, sentencia, todo pasó de largo para Paloma, que estaba sumida en la parálisis del dolor. Se negaba a creer lo sucedido. Hasta el último momento, hasta el cierre del ataúd, le parecía que se trataba de un error, que no era su Diego quien yacía allí, con su rostro de cera y la sonrisa congelada. Y luego vino la realización, tan aguda como el filo de un bisturí, su marido se había ido para siempre. Y las últimas palabras que se dijeron fueron palabras de rencor y reproche. Ahora, 4 años después, el dolor se había atenuado, pero la culpa seguía presente. Nunca pudo perdonarse aquella discusión, esas palabras de amor no dichas a tiempo. Paloma se dio vuelta en la cama, luchando contra el amargo sentimiento. El sueño no venía.
Esa misma noche, pero en el otro extremo de la ciudad, en una pequeña habitación en la caseta del cuidador del cementerio, tampoco dormía Serafín Torres. Sus propios fantasmas lo perseguían. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de mesa. Serafín estaba sentado a la mesa, tallando una pequeña rosa de un trozo de cedro, un trabajo que requería precisión y paciencia, y que ayudaba a calmar sus pensamientos cuando se volvían demasiado pesados. El cuchillo se movía con confianza, retirando finas virutas. Bajo sus manos, la madera muerta se transformaba gradualmente en una flor delicada, con pétalos elegantemente curvados, un tallo fino, en el que incluso las espinas parecían frágiles. Sus dedos, endurecidos por el trabajo con piedra y metal, conservaban una sorprendente sensibilidad al material. Parecía sentir la resistencia de la madera, su estructura, su carácter. En la pared colgaba una foto descolorida, un grupo de hombres jóvenes con uniforme militar, sonriendo hacia la cámara. Serafín estaba entre ellos, 10 años más joven, sin canas en el cabello, con la misma mirada recta, pero sin el sello de lo vivido en sus ojos. La explosión, que desgarró su mundo en un antes y un después, la recordaba en fragmentos, un destello cegador, un silencio metálico, en el que de alguna forma se filtraban gritos. Y luego, oscuridad. En el hospital dijeron que había tenido suerte, los fragmentos pasaron a 1 milímetro de la arteria carótida. Contusión. Pérdida parcial de audición en el oído izquierdo. Pero todo mejor que para otros. De su grupo sobrevivieron 3 de 8. Volver a casa fue más difícil que la guerra. La ciudad lo recibió con indiferencia, frialdad y extrañeza. Las calles no le parecían las mismas, eran demasiado ruidosas, demasiado brillantes, demasiado seguras. Su esposa no aguantó más. Te has vuelto un extraño, Serafín. No sé cómo ayudarte, pero sé que yo no puedo seguir así, le dijo. Él no la culpaba. Ella no había recibido un marido, sino su envoltura, con los ojos vacíos y las pesadillas nocturnas. Después del divorcio comenzaron los vagabundeos, alquileres temporales, trabajos esporádicos. Trabajó como cargador, vigilante, obrero. Pero el trabajo físico no curaba el alma, solo agotaba el cuerpo. El momento de quiebre llegó cuando Serafín entró por casualidad en un viejo cementerio, buscaba la tumba de su abuelo, a quien apenas recordaba de su infancia. Allí conoció a don Ramiro, quien le mostró las tumbas abandonadas de los antiguos maestros canteros del siglo pasado. Las antiguas lápidas, con inscripciones medio borradas, los ángeles inclinados, las rejas oxidadas, de alguna manera lo conmovieron. Aquí yace la historia de nuestra ciudad, dijo entonces don Ramiro. Y sobre estas personas ya nadie se acuerda. Qué triste es eso. Ese mismo día, Serafín decidió restaurar la vieja reja de hierro en la tumba de don Manuel Echeverri. Encontró herramientas, limpió el óxido, reparó los barrotes rotos. El trabajo lo absorbió y por primera vez en mucho tiempo sintió satisfacción. Desde entonces, se convirtió en un visitante frecuente del cementerio. Estudió la técnica de los antiguos maestros, probó a esculpir en piedra, restauró las inscripciones. Poco a poco, comenzó a recibir encargos privados. ¿Por qué haces esto?, le preguntó una vez don Ramiro. Te pagan una miseria, y el trabajo en cada tumba te lleva toda una semana. La piedra recuerda más tiempo que las personas, respondió Serafín. Y no juzga. Sus manos volvieron a moverse sobre la madera, esculpiendo otro pétalo de rosa. En su memoria apareció el rostro de la mujer que había conocido ese día, facciones finas, como talladas en marfil, ojos llenos de dolor reprimido, movimientos contenidos de una persona acostumbrada a la soledad. Extrañamente, en ella vio algo que le era familiar a su alma, la misma herida oculta, la misma obstinación con la que ella seguía viviendo, a pesar de todo. Terminó el tallado ya al amanecer. La rosa de madera parecía casi viva, parecía que, al tocarla, sentiría su fragancia. Serafín la guardó con cuidado,
para llevarla consigo al día siguiente, cuando fuera a poner en orden la tumba del arquitecto. Por la mañana, Paloma realizó una operación compleja en el corazón de un niño con múltiples malformaciones. 6 horas de trabajo intenso, donde cada movimiento de los dedos decidía el destino de una pequeña vida. Y fue un éxito. El diminuto corazón comenzó a latir por sí mismo, fuerte y regular. Al salir del quirófano, lo primero que hizo fue llamar a la Secretaría del Congreso Médico en Cartagena para confirmar su participación. Presentar su nueva técnica para corregir defectos cardíacos complejos a sus colegas significaba salvar decenas, tal vez cientos, de vidas infantiles. Al preparar sus cosas para el viaje de 3 días, Paloma de repente se encontró pensando en Serafín. Por alguna razón, su imagen seguía apareciendo en su mente, su mirada tranquila, sus movimientos contenidos, su voz suave. Me pregunto si podrá hacer el trabajo, pensó, mientras cerraba la maleta. Pero, en fin, don Ramiro tiene buen ojo, no recomendaría algo malo. El avión se acercaba a su ciudad natal, atravesando el crepúsculo de mayo. Paloma estaba junto a la ventana, observando distraídamente cómo los paisajes cambiaban, montañas, valles, barrios urbanos. Los 3 días de conferencia dejaron un extraño regusto, una mezcla de triunfo y vacío. Su presentación sobre la nueva técnica para corregir defectos cardíacos complejos en niños causó una verdadera conmoción. Profesores de renombre le estrecharon la mano, jóvenes médicos pidieron autógrafos en copias de la presentación. Sentía el reconocimiento, pero más allá de eso, sabía que cada palabra, cada dibujo, cada explicación salvaría vidas infantiles en toda Colombia. Su enfoque es revolucionario, doctora Mendoza, decía un académico canoso de Bogotá. Ha combinado la cirugía moderna con un entendimiento casi popular de la anatomía, se sorprendió un joven cardiólogo de Medellín. Ni siquiera sospechaban que los orígenes de su técnica estaban en las palabras de la abuela Carmen, cuando le explicaba a la Paloma de 8 años cómo se mueven los jugos vitales en las hierbas. La sangre debe fluir por sus caminos, como un río por su cauce. Si el cauce se tuerce o se obstruye, habrá problemas. Pero si se dirige con cuidado, la naturaleza lo arreglará por sí sola. Cuando era niña, esas palabras parecían solo otra de las sabidurías de su abuela. Ahora, 30 años después, eran la base del método que permitía causar el menor daño posible en los frágiles corazones infantiles, dejando que el cuerpo mismo completara la recuperación. El avión comenzó a acercarse a las afueras familiares de la ciudad. Paloma recogió los documentos y metió el abrigo ligero. Dentro, crecía una inquietud vaga, que no tenía nada que ver con la conferencia pasada ni con los asuntos que la esperaban en casa. Apenas dejó la maleta en el vestíbulo, Paloma se cambió y se subió al coche. Algo la estaba llamando al cementerio, tal vez el deseo de compartir con Diego su éxito, tal vez un presentimiento inexplicable. El sol comenzaba a ponerse, arrojando rayos oblicuos sobre las lápidas. Paloma caminaba por el sendero cubierto de césped joven y una extraña tensión comenzaba a apoderarse de sus hombros. La tumba de Diego permanecía intacta. No había flores frescas, ni césped cortado, ni reja restaurada. Solo tallos secos del año pasado y hojas amarillentas arrastradas por el viento primaveral. Paloma se detuvo, paralizada. La decepción, mezclada con irritación, la envolvió como una ola caliente. Este también resultó ser poco confiable, pensó amargamente, sacando unas pequeñas tijeras de jardinería de su bolso. Cortando con cuidado la hierba seca, Paloma mentalmente le reclamaba a Diego todo lo que había acumulado en su alma, sobre la conferencia, sobre los colegas, sobre su soledad, sobre lo cansada que estaba de ser fuerte. Yo creía que al menos esta persona cumpliría su palabra, murmuró en voz alta, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Qué cansada estoy de promesas incumplidas, Diego. Cuanto más pasa el tiempo, menos gente queda en la que se pueda confiar. A lo lejos apareció la figura encorvada de don Ramiro. Al ver a Paloma, el anciano aceleró su paso, lo que le permitieron sus piernas doloridas.
Doctora Mendoza. Ha regresado, exclamó, acercándose. La estuve esperando. Hola, don Ramiro, asintió Paloma, agotada. Su protegido, como ve, no cumplió su palabra. El rostro del cuidador se alargó de sorpresa. ¿Cómo es eso? Es extraño, Serafín siempre cumple su palabra. Nunca había pasado algo así. Sacudió la cabeza apoyándose en su bastón. Desapareció hace 3 días, continuó el anciano, bajando la voz. Nadie lo ha visto. Incluso sus cosas quedaron en la caseta y sus herramientas. Ya temía lo peor. Paloma sintió como la irritación cedía paso a la preocupación. 3 días atrás, justo cuando ella se fue a la conferencia. ¿Tal vez se fue a algún lado? Preguntó mientras seguía cortando la hierba. ¿A dónde iba a ir? Se encogió de hombros don Ramiro. Toda su vida está aquí, en el cementerio. Vive en la caseta porque no tiene a dónde ir. Paloma se dio cuenta por primera vez de que no sabía nada de este hombre, más allá de su nombre y su pasado militar. Ni familia, ni hogar, ni historia, solo manos hábiles y una mirada atenta. Terminaré aquí y me iré, dijo, enderezándose. Mañana tengo turno de nuevo. Don Ramiro asintió y siguió su camino, arrastrando los pies por el sendero de grava. Paloma se dedicó a plantar las caléndulas que había traído consigo. A Diego siempre le habían gustado esas flores alegres de pétalos soleados, como él las llamaba. Mientras limpiaba los restos de basura en la base del monumento, de repente notó un pequeño objeto apoyado contra la losa de granito. Paloma extendió la mano y lo tomó, una rosa de madera, tan hábilmente tallada que parecía viva, recién cortada del arbusto. Cada pétalo, cada curva del tallo, hasta las diminutas espinas, todo estaba trabajado con una increíble minuciosidad. No había duda, era trabajo de Serafín. Eso significaba que había empezado a cumplir su promesa, pero algo le había impedido terminar el trabajo. Paloma pasó cuidadosamente el dedo por la flor de madera. Emitía un calor extraño, como si fuera un ser vivo. De repente, sintió un pinchazo de ansiedad, agudo, como uno de los espinos de esa rosa. Al abandonar el cementerio, Paloma vio a 2 mujeres mayores sentadas en un banco cerca de la entrada, conversando animadamente. Así son las cosas, llegó hasta ella. Sin hogar, pero qué alma. Salvó al niño a costa de su vida. Lo atropellaron hasta matarlo. ¡Ay!, exclamó la otra. Dicen que está vivo, pero inconsciente. Está en el hospital regional, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y la niña? Está bien, solo asustada. Es del orfanato, de las afueras. Corrió hacia la calle, y él la vio, la empujó. Él mismo terminó bajo las ruedas. Paloma se detuvo, escuchando. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el cementerio. La voz interior, esa que nunca le había fallado en el quirófano, gritaba, «Es él». Sin pensarlo, sacó su teléfono y marcó el número. «¿Doctor Castro? Buenas noches, soy Mendoza. Disculpe por la llamada tan tarde. Tiene un paciente en su unidad, un hombre, de unos 40 años, posiblemente con un pasado militar, atropellado hace 3 días». Hubo una pausa, durante la cual Paloma casi dejó de respirar. Sí, ese es el que salvó al niño. ¿Su nombre? ¿Serafín Torres? Sus dedos apretaron la rosa de madera. ¿Está en estado crítico? Entiendo. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Paloma no recordaba cómo se despidió de su colega ni cómo caminó hasta el coche. 20 minutos después, ya estaba entrando al departamento de urgencias del Hospital Simón Bolívar. El olor a medicamentos, el pitido de los aparatos, las voces amortiguadas, todo eso le resultaba familiar, como en casa, pero ese día el hospital le parecía extraño y hostil. Caminaba por el pasillo como una visitante, no como una de las cirujanas principales.
El doctor Castro la recibió en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, alto, corpulento, con la barba siempre desordenada. Antiguo compañero, ahora jefe del departamento de traumatología. Te doy media hora, no más, gruñó en lugar de saludar. Aunque no entiendo qué te une a este vagabundo. No es un vagabundo, respondió Paloma, sorprendentemente tajante. Es restaurador. Restaura lápidas antiguas. Castro resopló. Información para reflexionar. ¿Revisaste también sus bolsillos? Aparte del carnet militar desgastado y 50,000 pesos, no encontraron nada. Ni documentos, ni teléfono. ¿Qué lesiones? Paloma adoptó un tono profesional. Trauma craneoencefálico, fracturas de costillas, rotura del vaso, que fue extirpado. Detuvimos la hemorragia interna. Pero no recupera la conciencia, coma de segundo grado. Apartando la cortina plástica, entraron en la sala de reanimación. En la cama, rodeado de cables y tubos, yacía Serafín. Sus rasgos faciales se habían agudizado, y su piel había adquirido un tono terroso. Solo sus manos seguían siendo las mismas, fuertes, con los dedos largos de un artesano. Ella observaba detenidamente las lecturas de los monitores, se inclinaba sobre el cabecero de la cama y revisaba los reflejos. ¿La presión se estabilizó?, preguntó, enderezándose. Solo hoy, asintió Castro. Antes fluctuaba. Hay que encontrar a los familiares. No tiene familiares, respondió en voz baja Paloma, recordando la conversación en el cementerio. Miró el rostro inmóvil de Serafín y sintió una conexión inexplicable con él. Como si una fina pero fuerte cuerda se extendiera entre ambos. Un lazo tejido por encuentros fortuitos, palabras no dichas y un entendimiento común de la pérdida. Castro, dijo firmemente, me hago cargo de este caso. Pero eres cardióloga, sorprendió su colega. También soy humana, respondió simplemente Paloma. A veces eso es más importante que la especialización. Una enfermera asomó por la puerta de la sala. Doctor Castro, se acabó el tiempo. El paciente tiene procedimientos. Paloma asintió y se dirigió hacia la salida. En el umbral, se giró y miró una vez más la figura inmóvil en la cama. Encontraré el lazo que nos une, se prometió mentalmente. Y desharé este nudo del destino. Mientras caminaba por la ciudad hacia su coche, Paloma recordó de repente las palabras de su abuela Carmen, dichas hace mucho tiempo. El lazo más fuerte en la vida es aquel tejido de dolor y esperanza. Ese no se rompe ni con los años, ni con las distancias. En el bolsillo de su abrigo, calentada por su mano, descansaba la rosa de madera, una promesa silenciosa hecha por el maestro, incumplida debido a un sacrificio que tal vez le costó la vida. 5 días se fundieron para Paloma en un interminable torbellino, operaciones, rondas, documentos y cada tarde, visitas a la unidad de reanimación de traumatología. Serafín seguía en coma, sus signos vitales se mantenían en niveles críticamente bajos y cada día la esperanza se desvanecía, como la nieve de primavera. Esa noche, al entrar en la sala, Paloma sintió una punzada más fuerte de impotencia. Ella estaba acostumbrada a sostener corazones ajenos en sus manos, a dirigir sus ritmos, a sanar sus heridas. Pero aquí, frente a ese cuerpo inmóvil, su habilidad parecía inútil. Sin cambios, suspiró el médico de turno, pasando las hojas de la ficha. ¿A quién llamar si? No terminó la frase, pero Paloma comprendió la pregunta no formulada. A mí, dijo con firmeza. A cualquier hora. Al quedarse sola, se sentó junto a la cama. La mano de Serafín, caída inerte sobre la manta, parecía esculpida en mármol, con venas marcadas, callos de trabajar con herramientas, con el meñique ausente. La mano de un maestro, hecha para crear, no para la guerra. Paloma tocó con suavidad sus dedos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta. ¿Quién es ella?,
la niña por la que arriesgaste tu vida. En el silencio solo se escuchaba el suave zumbido de los aparatos. En la mesita de noche descansaban las pocas pertenencias personales de Serafín, un viejo medallón militar, pulido hasta el brillo, una libreta de notas con encuadernación de cuero, desgastada por el uso. Paloma tomó la libreta con cuidado. Dentro, había planos de trabajos de restauración, bocetos de patrones para las rejas, esbozos de adornos tallados. Y en las últimas páginas, dibujos infantiles, metidos entre las hojas. Torpes, coloridos, con la firma escrita en grandes letras, Paulina. El corazón de Paloma dio un vuelco. Paulina, la niña del orfanato, la salvada por Serafín. La niña que había corrido a la carretera. El lazo invisible que había unido sus destinos. Al salir del hospital, Paloma no fue a casa. Algo la empujaba hacia las afueras de la ciudad, donde, entre las calles llenas de eucaliptos, se escondía un viejo orfanato. La decisión la encontró por sí misma, tenía que ver a esa niña, entender que la unía al silencioso restaurador. El orfanato Esperanza estaba ubicado en un edificio colonial que alguna vez perteneció al rico don Antonio Mendoza. Un edificio de 2 plantas con un patio interior, que en su época fue lujoso, pero que ahora estaba deteriorado, en el fondo de un viejo jardín. La decoración del exterior, los balcones de madera tallados, el amplio portal con pintura desconchada, todo respiraba antigüedad y abandono. Con el corazón acelerado, Paloma subió por las escaleras de piedra. Dentro del edificio, el ambiente era más luminoso y acogedor que por fuera, pisos limpios, cortinas frescas en las ventanas, dibujos infantiles en las paredes. Sin embargo, el sello de la institución estatal estaba presente en todo, muebles comunes, cobertores descoloridos sobre las camas en el dormitorio colectivo, el olor a cloro en los pasillos. En la oficina de la directora, la recibió la señora Luz María García, una mujer alta y corpulenta, de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una mirada penetrante de ojos marrones. ¿A qué debo el honor?, preguntó ella, observando a Paloma con atención. Si viene del Servicio de Asuntos Infantiles, todos los informes ya fueron entregados a tiempo. No vengo del servicio, respondió Paloma, presentándose. Soy médica del Hospital Simón Bolívar. Necesito ver a una niña llamada Paulina, la misma que fue salvada hace 3 días por un hombre que fue atropellado por un coche. El rostro de la directora cambió al instante, su mirada se volvió más dura y sus labios se apretaron en una fina línea. Ya es la 3ª persona que pregunta por Paulina, dijo fríamente. Primero apareció su madre después de años, y ahora usted. ¿Qué está pasando? La desconfianza en su voz era evidente. Se enderezó en su silla como si se preparara para defenderse. Paloma explicó la situación, el estado de Serafín, los dibujos en el cuaderno, su deseo de entender la conexión entre él y la niña. Con cada palabra, el rostro de la señora Luz María se suavizaba, reemplazando la desconfianza por una comprensión triste. Se llama Serafín, asintió ella, cuando Paloma terminó. Es un buen hombre. Apareció aquí hace alrededor de 1 año, restaurando la vieja escalera del vestíbulo. Vio a Paulina y de alguna manera se encariñó con ella. Empezó a venir todas las semanas, le traía libros, tallaba juguetes de madera. Atención para la niña y ayuda para nosotros con las reparaciones. Abrió un armario antiguo y sacó una carpeta de cartón con el expediente personal. Paulina Reyes, 7 años, comenzó, hojeando las páginas. Su madre la abandonó en el hospital, el padre es desconocido. El motivo del abandono fue un defecto cardíaco congénito, múltiples malformaciones. El pronóstico de supervivencia era mínimo. Paloma se inclinó hacia adelante, despertando su interés profesional al instante. ¿Qué tipo de defecto? Aquí está el informe del hospital, la señora Luz María le pasó la hoja. Paloma leyó rápidamente los términos médicos y un escalofrío recorrió su espalda.
La niña tenía la misma patología con la que ella había logrado un avance reciente en el tratamiento, una combinación compleja de defectos del tabique interventricular con transposición de los grandes vasos. Consultamos a muchos cirujanos, continuó la directora. Todos se encogían de hombros, demasiado complicado, demasiado riesgoso. Y ahora, imagínese, después de 7 años aparece la madre biológica. Dice que se arrepintió y que quiere recuperar a su hija. ¿Y realmente? ¿Realmente? Repitió Paloma, presintiendo lo peor. Realmente, respondió amargamente la directora. Se enteró de que los niños con discapacidad reciben una pensión más alta y por eso recordó la maternidad. Socorro Reyes, conocida en ciertos círculos, 3 arrestos, alcoholismo, convivió con un narcotraficante. Al menos el rechazo legal del niño fue total, si no, no habríamos podido hacer nada. Se levantó de la silla. Vamos, le presentaré a Paulina. Pero le pido que no sepa que este hombre está en el hospital. Le dijimos que había salido por asuntos. Cruzaron el pasillo hacia una amplia sala de juegos. Junto a la ventana, iluminada por los rayos del sol poniente, estaba sentada una pequeña figura. La niña, con el rostro pensativo, manipulaba plantas secas, distribuyéndolas entre las páginas de un grueso libro. Paulina, tienes una visita, llamó suavemente la señora Luz María. La niña levantó la cabeza, y Paloma se quedó inmóvil. Un rostro impresionante, facciones finas, ojos grandes de un inusual tono verde grisáceo, piel pálida con un leve tinte azulado, característica del déficit de oxígeno en la insuficiencia cardíaca. Pero lo que más impactaba era la profundidad de su mirada, una calma sobrehumana que hacía parecer que sabía mucho más de lo que su edad debería permitir. Hola, dijo en voz baja Paulina, dejando de lado su herbarium. ¿Viene de parte del tío Serafín? La pregunta fue tan inesperada que Paloma se quedó desconcertada. ¿Cómo lo había adivinado? Conozco al tío Serafín, respondió cuidadosamente Paloma, sentándose junto a ella. ¿Estás recogiendo un herbarium? Paulina asintió, alisando con cuidado una hoja de trébol. El tío Serafín dijo que las hierbas ayudan a curar a las personas. Y yo quiero ser doctora cuando crezca. Si crezco. Las últimas palabras fueron dichas con tal simpleza, con tal resignación infantil, que el corazón de Paloma se apretó. ¿Él te visitaba a menudo? Cada semana, asintió Paulina. Me contaba sobre los edificios antiguos y me tallaba juguetes de madera. Miren. Sacó del bolsillo de su vestido una pequeña figura de un pájaro, un colibrí a punto de elevarse, con plumas finamente talladas. Tío Serafín dijo que algún día me enseñará a hacerlo también, continuó la niña, acariciando la pequeña figura de madera. Él lo prometió, y siempre cumple su palabra. Por eso sé que regresará. Esas simples palabras de fe infantil atravesaron a Paloma más profundamente que cualquier bisturí. Sintió como algo en su interior cambiaba, se giraba, adquiría una nueva forma. ¿Puedo escucharte?, preguntó Paloma, sacando su estetoscopio de la bolsa. Paulina asintió seriamente y desabrochó el primer botón de su vestido. Parecía acostumbrada a los exámenes médicos y los percibía como una parte inevitable de la vida. Al colocar el estetoscopio sobre su frágil pecho, Paloma escuchó, y el corazón de la niña le habló en su propio lenguaje de ruidos y ritmos. Oyó el temible estenosis, los flujos entrelazados de sangre, la lucha del pequeño órgano contra un destino que ya estaba sellado antes de su nacimiento. Pero también oyó algo más, la perseverancia con la que ese corazón seguía latiendo, la fuerza contenida en ese órgano imperfecto pero indomable. La sangre debe fluir por sus caminos, como susurró la voz de la abuela Carmen, y Paloma de repente vio claramente cómo corregir esa patología. Tienes un corazón muy valiente, dijo, apartando el estetoscopio. Sabes, yo también soy doctora, solo que trato corazones. Los ojos de Paulina se agrandaron. ¿De verdad? ¿Podrá arreglar el mío?
Así no me cansaré tan rápido y podré correr como los demás niños. Paloma le tomó suavemente la mano. Lo intentaré. Tengo un nuevo método que podría ayudar a corazones tan especiales como el tuyo. Paulina la miró pensativa, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Tío Serafín dijo que mi corazón no está roto, sino que simplemente está hecho a su manera. Y que aprendió a ser fuerte precisamente porque le cuesta más que a los otros. En esas palabras, pronunciadas por la voz infantil de la niña, Paloma reconoció la profunda sabiduría de alguien que había atravesado el sufrimiento. Serafín hablaba del corazón de la niña, pero también parecía hablar de su propia alma. La abrazó con delicadeza, sintiendo los frágiles huesos bajo su mano. La niña olía a jabón infantil y a algo herbal, ya sea del herbario o de su propia esencia especial. En ese momento, Paloma tomó una decisión, firme, irrevocable, nacida desde lo más profundo de su alma, como si estuviera predestinada desde mucho antes de su encuentro. Paulina, dijo suavemente, ¿te gustaría vivir en una casa con un jardín lleno de hierbas reales? Donde puedas recoger diferentes plantas y hacer tu propio herbario. Y donde el tío Serafín pueda visitarte y enseñarte a tallar madera. La niña la miró seriamente, evaluando lo que había dicho. Eso estaría bien. Pero, ¿dan esas casas a los niños sin padres? Paloma sonrió, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente, desde el corazón. A veces el destino entrelaza los hilos de nuestras vidas de forma tan curiosa que no entendemos su propósito de inmediato. Pero luego, cuando el patrón se revela, solo queda seguirlo. Al salir del orfanato, Paloma permaneció largo rato en el coche, mirando el cielo del atardecer. En su interior, una extraña calidez se extendía, como si el viento primaveral hubiera despertado algo que había permanecido dormido en lo profundo de su alma. Como si una vieja herida comenzara a cicatrizar, dando paso a algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. En su bolsillo descansaba la rosa de madera y, al apretarla, Paloma sentía que se aferraba a una promesa, hecha a sí misma, a Paulina y a ese Serafín silencioso. Sus destinos ya no caminarían por separado. Después de todo, a veces el corazón más roto puede convertirse en la fuente del amor más fuerte. Los laberintos burocráticos de la vida resultaron ser más complicados que los vasos sanguíneos del corazón. La pila de documentos sobre su escritorio crecía día tras día, informes, referencias, certificados, copias de títulos, varios extractos. Doctora Mendoza, ¿entiende que la tutela de un niño con una afección cardíaca grave es una enorme responsabilidad? Preguntó la inspectora del servicio de niños, una mujer que acostumbraba a jugar con los cuentas de su collar mientras hablaba. Usted trabaja a turnos, ¿cómo piensa garantizar el cuidado? Como si en el orfanato tuvieran a alguien que la cuide las 24 horas, pensó Paloma, pero se contuvo. Tengo la posibilidad de cambiar a un horario reducido, explicó tranquilamente. Y mi situación financiera me permite contratar una cuidadora durante mi ausencia. La inspectora suspiró y le entregó otro formulario. Llénelo también. Y no olvide el certificado del dispensario de tuberculosis. Y el informe del psiquiatra. Y de narcología. Y, por las tardes, después de largas operaciones y rondas, Paloma iba a la unidad de reanimación a ver a Serafín. Su estado seguía siendo grave, pero los médicos notaban pequeños avances, la estabilización de la presión, la mejora de los reflejos. Paulina pregunta por usted todos los días, decía Paloma suavemente, sentada junto a su cama. Le dije que usted estaba lejos, pero que volvería. Ella hablaba sobre su lucha por la tutela, sobre los planes para la operación de Paulina, sobre el orfanato. Y a veces le parecía que los párpados de Serafín se movían ligeramente, como si él escuchara e intentara responder. Hoy te traje un saludo de Paulina, dijo Paloma sacando un dibujo de su carpeta. Mira, ella te dibujó como un tallador de madera. ¿Ves? Tienes herramientas en las manos y alrededor hay un bosque. Ella dijo que los árboles son tus amigos.
Paloma colgó el dibujo en la pared junto a la cama, entre los otros dibujos infantiles que ya estaban allí. Y también está haciendo un herbario, como mi abuela lo hacía. Curioso, ¿verdad? ¡Qué coincidencias! Los aparatos emitían su monótono pitido, el pecho bajo la manta fina se alzaba lentamente. Paloma tocó suavemente su mano, fría, débil, pero aún con rastros de callos de las herramientas. «Tienes que volver», susurró ella. «A Paulina le hace falta un maestro tallador de madera. Y a mí me gustaría conocerte mejor». No terminó la frase, no sabía cómo finalizarla. Una tormenta estalló cuando el proceso de la tutela ya había avanzado a la mitad. Socorro Reyes se presentó en la oficina de asuntos infantiles con un abogado, un tipo escurridizo con el cabello engominado y una mirada penetrante. «Soy madre y tengo el derecho prioritario de llevarme a mi hija», declaró Socorro con rostro rígido y ojos fríos. «Ninguna tía ajena tiene derecho a quitarme a mi hija». La inspectora de la oficina revisaba los papeles, desconcertada. «Pero usted firmó la renuncia». «Bajo presión», exclamó Socorro. «Entonces me dijeron que mi hija moriría. Ahora mi niña está viva y quiero llevarla a casa». El abogado puso algunos papeles sobre la mesa. «Mi cliente está en remisión estable, tiene un lugar de residencia permanente y un ingreso estable. Aquí están todos los documentos que lo confirman». Paloma estaba sentada frente a ellos, sintiendo cómo la ira helada crecía dentro de ella. Esa mujer había abandonado a su hija recién nacida, condenándola a la muerte o a la orfandad eterna. Y ahora, al escuchar sobre la posibilidad de recibir una pensión por un niño discapacitado, recordó sus instintos maternales. «Creo que debemos discutir los últimos informes médicos», dijo Paloma con calma. «Paulina necesita una operación compleja en su corazón. El periodo postoperatorio requerirá condiciones especiales que se crearán», la interrumpió Socorro. «Yo tengo todos los medios». «¿Con qué dinero?», quería preguntar Paloma, pero en lugar de eso, tranquilamente dispuso los documentos sobre la mesa, los diagramas de la operación, el calendario de rehabilitación, la lista de medicamentos y procedimientos necesarios. «La rehabilitación tomará no menos de 1 año», dijo ella. «Será necesario un seguimiento regular por parte de un cardiólogo, fisioterapia, una dieta especial y un régimen de actividad limitado. ¿Usted tiene la capacidad de garantizar todo esto?». Socorro apretó los labios. «Soy madre. Tengo todos los derechos. Y no permitiré que alguna». Lo que exactamente ella no permitiría quedó sin decir. El abogado, en el momento justo, puso la mano sobre el codo de su cliente, deteniendo el torrente de palabras. Al salir de la oficina, Paloma se sintió aturdida. ¿Es posible que el sistema sea tan ciego que entregue a un niño a una mujer para quien la maternidad es solo un medio para recibir una pensión? No fue a casa, sino que dio un giro hacia el cementerio, siguiendo un impulso repentino. El viejo sepulturero la recibió con una alegría evidente. «Doctora Mendoza. Qué gusto verla de nuevo. ¿Cómo está Serafín? ¿Qué dicen los médicos?». Don Ramiro escuchó las malas noticias con simpatía, asintiendo con la cabeza canosa. «Nuestro luchador sigue aguantando. Eso es bueno. Los de su clase no se van fácilmente». Se sentaron en un viejo banco cerca de las puertas del cementerio, y Paloma, sin saber por qué, le contó al anciano sobre Paulina, sobre sus intentos de obtener la tutela, sobre la repentina aparición de la madre biológica. «¿Reyes?». De repente, don Ramiro reaccionó. «¿Socorro Reyes? Yo conozco a esos Reyes como si fueran de la familia». Sacudió la cabeza. «Aquí hay un enterramiento de ellos. El de su abuelo. Está aquí. Vaya, un hombre serio. Fue veterano de guerra, trabajó como maestro en Bogotá después de la guerra. Socorro la crió después de la muerte de su hija, pero no pudo con ella.
Se escapó a los 16 años, se mezcló con algunos bandidos. Paloma se inclinó hacia adelante. ¿Está seguro de que es ella? ¿Cómo no voy a estar seguro?, respondió el anciano ofendido. La recuerdo desde que era una niña pequeña, su abuelo la traía al cementerio a visitar la tumba de su madre. Socorro Reyes, te lo aseguro. Y abandonó a su hija porque su novio, Esteban, odiaba a los niños. Ella misma lo admitió cuando vino al cementerio borracha a quejarse con su abuelo. Dijo que Esteban dijo, o yo, o el hijo de mierda. Y eligió. La señora Luz María, directora del orfanato, resultó ser una aliada inesperada y fuerte. Después de leer los informes de la Oficina de Asuntos Infantiles, se puso decididamente del lado de Paloma. He trabajado 40 años con niños abandonados, dijo ella a la oficina. Puedo ver la falsedad a kilómetros. Esta mujer no quiere a la niña, quiere la pensión. Y no voy a permitir que arruinen la vida de esa pequeña. Socorro, al enfrentarse a una resistencia firme, retrocedió, pero solo por un tiempo. Su abogado insinuó nuevos litigios, apelaciones y más investigaciones sobre la posible tutora. Y el tiempo, sin piedad, se deslizaba entre sus dedos, el estado de Paulina empeoraba con cada día. Paloma lo veía en los exámenes. La cianosis de los labios aumentaba, la dificultad para respirar aparecía con el más mínimo esfuerzo y la hinchazón era más notoria. El corazón de la niña trabajaba al límite, los mecanismos compensatorios se agotaban. No podemos esperar, dijo Paloma firmemente en la junta médica. Otro mes de esta carga y el corazón simplemente no aguantaría. Pero el proceso de la tutela no ha terminado, objetó el abogado del hospital. ¿Quién dará el consentimiento para la operación? ¿Quién asume la responsabilidad legal? En ese momento, entró la señora Luz María, recta como un palo, con una mirada decidida. En este momento, Paulina Reyes está bajo la tutela del Estado, específicamente de la Casa Hogar Esperanza. Y yo, como directora, doy mi consentimiento para la operación. Aquí están todos los documentos. Colocó sobre la mesa una carpeta con los papeles perfectamente ordenados. Muy bien, asintió Paloma. Vamos a preparar a la niña para la operación. Paulina yacía en la mesa de operaciones, pequeña, pálida, con la piel traslúcida, por donde se veían las venas azuladas. Paloma se inclinó sobre ella. No tengas miedo, pequeña. Yo lo arreglo todo. No tengo miedo, respondió la niña en voz baja. Usted sabe cómo arreglar el corazón. Si es amiga del tío Serafín, entonces le creo. Paloma sonrió a través de la máscara. Descansa. Cuando despiertes, te será más fácil respirar. La anestesia hizo efecto rápidamente, los párpados de Paulina temblaron y se cerraron. Paloma se enderezó, sintiendo como algo extraño, casi olvidado, crecía dentro de ella, una mezcla de determinación, miedo y una fuerza ancestral, como si en su cuerpo despertara la memoria de sus antepasados. Escalpelo, dijo, y comenzó la lucha por una pequeña vida. La operación duró 7 horas. Cada etapa había sido ensayada teóricamente, pero en la realidad todo fue más complejo, los vasos eran más finos de lo esperado, los defectos del tabique eran múltiples, no únicos. En algún momento, cuando el diminuto corazón se detuvo bajo sus manos, Paloma sintió que su espalda se enfriaba. ¿Y si se equivoca? ¿Y si su método no funciona? Entonces ocurrió algo extraño, como si una cálida ola se elevara desde el medallón en su cuello, extendiéndose por sus manos hasta las yemas de sus dedos. Ante sus ojos, apareció brevemente el rostro arrugado de la abuela Carmen, estricto pero cariñoso, con ojos sabios que habían visto tantas vidas y muertes. La sangre debe fluir por sus caminos, Pablita. Dirígelos, pero no los fuerces, como si susurrara su voz. Y Paloma entendió qué hacer a continuación. Sus manos se movían ahora con una precisión increíble, como guiadas por algo más grande que el simple conocimiento médico.
como si la misma naturaleza, la misma vida, le indicara el siguiente paso. Cuando la operación llegó a su fin y el pequeño corazón de Paulina volvió a latir, ya de forma autónoma, regular y fuerte, Paloma sintió como sus últimas fuerzas se desvanecían. Sus piernas flaqueaban, sus manos temblaban, y ante sus ojos comenzaban a girar círculos. «Doctora Mendoza, ¿está bien?», preguntó preocupado el anestesiólogo, sosteniéndola por el codo. «Sí, solo estoy cansada», sonrió débilmente. «Todo está bien. Lo logramos». Al salir del quirófano, casi se desplomó sobre el sofá en la sala de descanso. El agotamiento no solo era físico, parecía que había entregado parte de su energía vital a esa pequeña criatura sobre la mesa de operaciones. Pero cuando los monitores mostraron un latido estable, respiración regular y presión normalizándose, Paloma sintió una tranquila alegría. Había salvado a Paulina. Ahora solo quedaba salvar a Serafín y a ella misma. La abuela Carmen tenía razón, la verdadera sanación no solo requiere habilidad, sino también amor y fe. Y la fe es la prueba más difícil para alguien con el corazón roto. La primavera pasaba rápidamente a verano, como solo puede suceder en los valles colombianos, ayer, las hojas tímidas, hoy ya una espesa vegetación. Bajo las ventanas de la habitación donde descansaba Paulina, florecía la guayaba, llenando el aire con un dulce aroma. Cada mañana, Paloma entraba a la habitación con el corazón acelerado. Aunque la operación había sido un éxito, los primeros días siempre son los más peligrosos. Pero Paulina sorprendía a todos. Su recuperación avanzaba tan rápido, como si su pequeño cuerpo, liberado del peso de la patología, estuviera recuperando el tiempo perdido. «Esta niña tiene una voluntad de vivir impresionante», dijo el cardiólogo veterano que estuvo presente en la operación. «En mis 40 años de práctica, nunca he visto algo así. Es como si no fuera una niña, sino una pequeña luchadora». Paloma solo asintió en silencio. Ella sabía que lo que movía a Paulina no era solo el deseo de vivir, sino también el deseo de amor. Por primera vez, la niña sentía que alguien realmente la necesitaba. Mientras tanto, las batallas legales llegaban a su fin. La madre de Paulina retrocedió sorprendentemente rápido cuando se descubrió que su ingreso estable estaba relacionado con actividades ilegales. La investigación policial, iniciada por el Servicio de Asuntos Infantiles, reveló su implicación con bandas criminales de la ciudad dedicadas a fraudes. El abogado desapareció junto con su cliente. A partir de ese momento, todo fue sobre ruedas. Luz María tomó la responsabilidad personal de ayudar con los documentos. «Toda mi vida he tenido que separar a los niños, entregándolos a nuevas familias», dijo mientras revisaba los papeles. «Pero pocas veces estuve tan segura de la corrección de la elección». Las 2 semanas pasaron volando. Paulina ya se levantaba de la cama, caminaba por la habitación, incluso salía a caminar un poco. Un rubor rosado apareció por primera vez en sus mejillas. Como una amapola en flor, pensó Paloma, recordando las comparaciones de su abuela. De regreso de la prueba de laboratorio, donde verificaba los resultados de los análisis de Paulina, Paloma escuchó una conversación proveniente de la habitación. «¿Y mamá ya viene?», preguntó una vocecita infantil. «Ya, cariño, ya», respondió la enfermera. «Ella fue a buscar tus análisis». Paloma se detuvo en la puerta. «Mamá». Paulina la había llamado así por primera vez, accidentalmente, naturalmente, como si esa palabra simplemente hubiera salido de sus labios. Algo dentro de ella se estremeció, como una cuerda tocada, el sonido era doloroso y dulce al mismo tiempo. Durante tantos años había soñado con un hijo. Había realizado tantas operaciones, salvando a niños ajenos. Y ahora, esta pequeña niña con ojos sabios y alma vieja, con una simple palabra, había derribado el muro que Paloma había levantado alrededor de su corazón durante 4 largos años. Si la recuperación de Paulina se parecía al amanecer de mayo, rápido, brillante, lleno de vida, el estado de Serafín era como el largo crepúsculo invernal.
El coma no cedía, aunque la actividad cerebral mostraba cambios inestables pero positivos. Paloma no se rendía. Consultaba con los mejores neurólogos, estudiaba los métodos más nuevos, probaba protocolos experimentales de tratamiento. Y cada noche, como una oración, le contaba a él sobre Paulina. Hoy, por fin, llegó al final del pasillo y regresó sin dificultad para respirar, dijo Paloma, sentándose al borde de la cama del hospital. Su corazón funciona a la perfección. Incluso diría que mejor que muchos corazones sanos. Como si estuviera compensando el tiempo perdido. Hablaba sobre las vicisitudes legales, los planes para el traslado de Paulina, sobre cómo estaba preparando una habitación para ella en su casa. Una tarde a principios de junio, llegó el cambio, frágil, cauteloso, como los primeros pasos de un bebé. Finalmente, a Paulina se le permitió salir del departamento durante breves periodos y pidió ir a ver a su tío Serafín. En ese momento, Paloma le explicó suavemente qué había ocurrido con Serafín. «Quiero contarle que ahora mi corazón late bien», explicó Paulina, aferrándose a la mano de Paloma. «Se pondrá feliz al saberlo». La niña entró en la habitación con confianza, se acercó a la cama y tomó la mano de Serafín. «Hola, tío Serafín», dijo con la misma naturalidad con la que hablaba con Paloma. «Sé que me oyes». Tía Paloma arregló mi corazón. Ahora late bien. ¿Lo escuchas? Colocó su mano sobre su pecho. Toc, toc. Como un reloj. En la habitación se hizo sorprendentemente silencio, como si incluso los monitores dejaran de pitar, escuchando la voz del niño. Y además tendré una nueva casa, continuó Paulina, acariciando la mano inerte. Con jardín e incluso con un desván. Tía Paloma dijo que hay mucho espacio para las hierbas. Haré un herbario, plantaremos muchas flores bonitas. Habló con él durante un buen rato, sobre el hospital, sobre su habitación con vista a los lilas, sobre los nuevos amigos que había hecho en el departamento. Mire, le dibujé, dijo, colgando un nuevo dibujo en la pared. Este es el cruce de calles donde me salvó. Pero lo dibujé bien, sin el accidente. En el dibujo aparecía, de hecho, el cruce de calles, bañado por el sol, rodeado de árboles en flor. Y tres figuras caminando de la mano, un hombre alto, una mujer con bata blanca y una niña entre ellos. Soy yo, tú y el tío Serafín, le explicó a Paloma. Así debe ser, ¿verdad? De la pared los miraba toda una galería de dibujos infantiles, árboles, flores, animales y personas, dibujados con esa sinceridad especial que no se puede falsificar. En la parte inferior de cada hoja estaba el nombre, Paulina, escrito con esmero, con presión. Esa noche Paloma estuvo de guardia en el departamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, sonó el teléfono, llamaban de la unidad de cuidados intensivos. Paloma Mendoza. Urgente, ven aquí. La voz de la enfermera sonaba preocupada. Su corazón se detuvo. ¿Es posible? El solo pensamiento de que Serafín ya no estaría le causaba dolor físico. Corrió por los pasillos, casi sin tocar el suelo. Entró a la habitación, lista para lo peor, y se detuvo en el umbral. Serafín estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas. Sus ojos estaban abiertos, los mismos ojos grises y atentos, pero ahora con la sombra de todo lo que había sufrido. ¿Dónde está la niña?, preguntó con voz ronca al ver a Paloma. ¿Qué le pasó? Esas fueron las primeras palabras que dijo después de despertar. Está bien, respondió suavemente Paloma, acercándose a él. Gracias a ti, Serafín. Le salvaste la vida. Él se recostó sobre la almohada, como si la noticia hubiera agotado sus últimas fuerzas. Paulina está viva, susurró. Entonces, todo valió la pena. La recuperación fue lenta, pero constante. Al principio, Serafín solo podía hablar unos minutos, luego media hora, una hora. Gradualmente, sus fuerzas fueron regresando.
Paloma iba a verlo cada día, no solo como médica, sino también como amiga. Paulina traía dibujos, contaba cuentos, se sentaba con la cabeza inclinada sobre el cuaderno del herbario. Entre los dos se había creado una conexión especial, como un parentesco silencioso de almas. Un día, cuando Paulina salió de la habitación acompañada por la enfermera, Serafín habló por primera vez sobre su pasado. «Seguro que te preguntas cómo me relaciono con esta niña», empezó, mirando por la ventana, donde el viento movía las hojas de los álamos. «¿Por qué un restaurador sin hogar arriesgó su vida por una huérfana?» «Creo que lo sé», respondió Paloma suavemente. «Fuiste voluntario en el orfanato». Él asintió. «Me llamaron para reparar una vieja escalera, madera antigua, trabajo delicado». En su voz sonó una calidez cuando hablaba de la madera, como si fuera un ser vivo. Allí vi por primera vez a Paulina, pequeña, pálida, con esos ojos tan sorprendentes. Estaba sentada en los escalones observando cómo trabajaba. Luego me preguntó, ¿arreglas los árboles? Serafín sonrió al recordar. ¡Qué comparación tan rara! Pero en cierto modo, era cierta. Realmente estaba curando, no solo la madera, sino también a mí mismo. Después de la guerra, después de todo lo que vi allí, no pude encontrar mi lugar entre la gente. El mundo me parecía extraño, hostil. Mi esposa no soportó mi silencio. Los amigos se alejaron de mi aislamiento. Me convertí en un solitario, primero por necesidad, luego por costumbre. Guardó silencio, perdido en sus pensamientos. Y esta niña, con su propia herida en el corazón, con su sabia tranquilidad. En ella vi algo familiar, como si ambos estuviéramos heridos, pero no rotos. Ella me mostró su herbario, me preguntó sobre las hierbas. Comencé a ir más a menudo. Le tallaba juguetes. Le prometí enseñarle a tallar. Ella recuerda esa promesa, asintió Paloma. Y luego vino ese día, continuó Serafín. Iba al orfanato con un nuevo juguete para ella. La vi correr hacia la carretera por una pelota, alguien la había lanzado jugando. El coche venía demasiado rápido. No lo pensé, simplemente corrí hacia adelante. Cerró los ojos, recordando. Sabes, en ese momento me sentí vivo por primera vez en muchos años. Como si todo finalmente hubiera cobrado sentido. Paloma tomó su mano con cuidado, la mano de un maestro que salvó a una niña, ahora descansaba en su palma, cálida y fuerte. Fuera, los pájaros cantaban, las hojas susurraban, el aire veraniego fluía, cargado de aromas florales. El mundo seguía su movimiento eterno, y tres corazones, que se encontraron en el cruce de destinos, se entrelazaban en esta interminable sinfonía de vida, cada uno herido a su manera, pero cada uno sanado a su manera. La mañana de junio amaneció clara y vibrante, como si el cielo mismo se regocijara por los cambios en los destinos de tres personas, cuyos caminos se cruzaron de forma tan curiosa. Paloma estaba junto a la ventana de la habitación, mirando cómo los rayos del sol transformaban el patio del hospital, convirtiendo la fría y estéril realidad en una pintura viva de luz y sombra. Hoy era un día especial, una doble celebración. Dos eventos, como dos ríos, se fusionaban en un solo flujo. Serafín sería dado de alta del hospital y Paloma había recibido la decisión final de la Oficina de Asuntos Infantiles. Ahora, oficialmente, sería la tutora de Paulina. El papel con los sellos y firmas estaba en su bolso, y a veces Paloma sentía que el documento emitía calor, calentándola a través de la piel y la tela. ¿Está todo listo?, preguntó, girándose hacia Paulina. La niña asintió, abrazando el ramo de flores silvestres que había recogido el día anterior en un terreno baldío detrás del hospital. Flores simples, pero recogidas con amor, parecían más valiosas que las rosas de invernadero. Son sus favoritas, dijo Paulina con seriedad. El tío Serafín dijo que las flores silvestres son las más valientes, crecen donde pueden, pero igual florecen hermosas. Salieron al porche del hospital y se detuvieron, esperando. Después de unos minutos,
Las puertas de vidrio se abrieron y apareció Serafín, todavía pálido, notablemente más delgado, pero con la misma mirada firme. Junto a él iba un enfermero con una pequeña bolsa de pertenencias. Paulina no aguantó más, se soltó de la mano de Paloma y corrió hacia Serafín. Al verlo, Serafín sonrió ampliamente y, apoyado en la baranda, se agachó, abriendo los brazos. Ella se lanzó hacia él como un pájaro que se mete en su nido, rodeándole el cuello con los brazos. «Volviste», susurró en su hombro. «Sabía que volverías». A pesar de no haber recuperado completamente sus fuerzas, Serafín levantó a la niña en brazos con facilidad y la abrazó con fuerza. «Te lo prometí», respondió simplemente, y en esas dos palabras había más de lo que cualquier discurso largo podría expresar. Paloma permaneció apartada, sin atreverse a interrumpir ese momento. Algo se apretó dentro de ella al ver su reencuentro, la ternura paternal de Serafín, la confianza infantil de Paulina, y de repente algo pinchó, y si él hubiera muerto. Como si hubiera sentido sus pensamientos, Serafín miró a Paloma por encima de la cabeza de la niña, y en sus ojos leyó comprensión, silenciosa gratitud y algo más, profundo, no expresado, pero que ya formaba parte de su historia compartida. «Hola, doctora Mendoza», dijo con una ligera sonrisa. «Parece que gracias a ti, todavía estoy aquí». «Igualmente», respondió ella, acercándose. «Si no fuera por ti, Paulina no estaría con nosotros». «Parece que estamos a mano», asintió Serafín, bajando cuidadosamente a la niña al suelo. Caminaron hacia el coche de Paloma, y desde fuera podrían haber parecido una familia común, madre, padre e hija. Paulina los tenía a ambos de la mano, saltando de felicidad, mientras ellos se miraban furtivamente por encima de su cabeza, como cómplices de toda la vida. En el coche, Paloma se armó de valor para hacer la pregunta que la había estado inquietando durante varios días. «Serafín, ¿tienes dónde vivir después del alta?» Él se quedó en silencio, mirando por la ventana los paisajes urbanos que pasaban rápidamente. «Tengo una habitación en la caseta del cementerio», respondió finalmente. «Don Ramiro me ha acogido. No es un palacio, claro, pero para uno solo es suficiente». Paloma apretó con fuerza el volante. «Tengo una propuesta. De hecho, dos. Y ambas están relacionadas con la casa. Escucho». Él se volvió hacia ella, observando atentamente su perfil. «He heredado de mi abuela una casita antigua en las afueras. No he ido allí en muchos años, pero sé que necesita una restauración seria. Especialmente los elementos de madera, tiene marcos tallados. Pensé que tal vez aceptarías encargarte de ese trabajo». Y se detuvo un momento, dudando. «Podrías quedarte allí mientras se realiza la restauración. La casa es grande, hay espacio para todos». Un silencio se instaló en el coche, interrumpido solo por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Paloma no se atrevió a mirar a Serafín, temerosa de ver desconfianza o, aún peor, lástima en sus ojos. «¿Entonces me ofreces un trabajo con alojamiento?». Él lo dijo tranquilamente, sin sarcasmo. «Sí», respondió ella simplemente. «Paulina se mudará conmigo. Necesita atención especial después de la operación y», Paloma respiró hondo. «Estaría muy feliz si tú estuvieras cerca». Desde el asiento trasero se oyó una exclamación de felicidad. Paulina, que había estado escuchando su conversación, no pudo contener su emoción. «Tío Serafín, di que sí. Por favor. Vamos a vivir juntos, y tú me enseñarás a tallar madera, como prometiste». Serafín se giró hacia la niña y su rostro severo se suavizó. Luego volvió a mirar a Paloma, con una mirada profunda, como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. «Acepto», dijo finalmente. «Pero con una condición. Me pagarás de manera justa, según las tarifas del mercado, sin descuentos por circunstancias». Paloma sonrió, sintiendo como la tensión interna se desvanecía. ¿Trato hecho? Un trato justo entre médico y restaurador.
Su primer viaje juntos fue hacia el cementerio. Paloma no lo había planeado, pero cuando Serafín preguntó si podían pasar a recoger sus herramientas, entendió que era lo correcto. Todos debían rendir homenaje, cada uno a su manera. El viejo cementerio los recibió con su sombra fresca y el aroma de la hierba recién cortada. Al ver a Serafín, don Ramiro levantó las manos y corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. «Has resucitado», exclamó el anciano. «Pensé que ya no te vería más». Mientras Serafín recogía sus cosas y herramientas, Paloma llevó a Paulina hasta la tumba de su esposo. La niña caminaba concentrada, sujetando fuertemente su mano. «¿Este es tu esposo?», preguntó mirando el retrato en la lápida. «Sí», respondió Paloma en voz baja, «se llamaba Diego. Era arquitecto». Estaban en silencio junto a la tumba. Paloma notó que alguien, probablemente don Ramiro, había mantenido el orden aquí. El césped estaba recortado, las flores regadas. De repente, Paulina sacó de su bolsillo un trozo de papel doblado en 4, uno de sus dibujos. «¿Puedo ponerle esto?», preguntó, desplegando el papel. En el dibujo aparecía una casa, no una casa común, sino una que parecía flotar entre las nubes, con ventanas de donde emanaba una cálida luz amarilla. «Es su nueva casa en el cielo, tío Diego», dijo Paulina, colocando cuidadosamente el dibujo sobre la losa de la tumba y presionándolo con una piedrita. «Mamá dice que tú eras bueno». Paloma no pudo contener las lágrimas. Se agachó y abrazó fuerte a la niña, escondiendo su rostro en su cabello, que olía a hospital y a sol. «Gracias, querida», susurró. «Creo que le habría gustado». Serafín se acercó en silencio y se paró al lado. La casa de la abuela de Paloma estaba en el borde de la ciudad, donde las calles se convertían en caminos rurales y el bullicio de la ciudad cedía paso a la calma del campo. Una casa antigua, oscurecida por el paso del tiempo, con una base sólida de ladrillo y una cerca torcida. Pero lo más valioso de la casa se encontraba en su interior y en el jardín cubierto de hierba, donde alguna vez la abuela cultivaba sus plantas medicinales. La llave giró con dificultad en la cerradura, como si la casa se resistiera a la invasión de extraños. Pero en cuanto la puerta se abrió con un chirrido, Paloma fue envuelta por el familiar olor de su infancia, hierbas secas, madera vieja. «Ten cuidado, puede estar polvoriento», advirtió mientras entraba primero. Recorrieron la casa, la amplia sala de estar, las pequeñas habitaciones, el rincón donde la abuela recibía a los enfermos. En todos lados reinaba el espíritu de antaño, cuidadosamente preservado por las generaciones anteriores. Serafín, con interés profesional, examinaba los elementos de madera. «Esto es un verdadero tesoro», dijo mientras pasaba los dedos por los patrones tallados. «No quedan más artesanos como este. Pero se puede restaurar, preservar el estilo». Paloma abría los armarios, las cómodas, los cajones, como sumergiéndose en su propia infancia. «Aquí está la ropa antigua, la vajilla antigua. Mi madre decía que deberíamos vender todo esto», dijo pensativa. «Que lo viejo solo ocupa espacio». Pero mi abuela respondía: «No se pueden vender las raíces, hija mía. Sin raíces, el árbol se marchitará». Paulina investigaba la casa a su manera. Miraba cada rincón, tocaba las viejas cosas, olía las hierbas secas que aún colgaban en racimos del techo. «¿Y qué es eso?», señaló una caja pesada en el rincón más lejano de la habitación. «No lo sé», admitió Paloma. «Recuerdo que siempre estuvo cerrada. Mi abuela decía que allí estaban las reliquias familiares». Abrieron la caja y dentro había paquetes de tela de lino, fotos antiguas, cartas y algunos documentos. Paloma los revisaba con cuidado, y cada objeto parecía contar la historia de su linaje en el que siempre había mujeres con el don de la sanación. En el fondo del baúl había un sobresellado con la inscripción: «Para Paloma, cuando llegue el momento». La letra de su abuela era grande, segura, con una ligera inclinación hacia la derecha.
Paloma rompió el sobre con las manos temblorosas. Hola, mi querida nieta, comenzaba la carta. Si estás leyendo estas líneas, significa que ya me he ido y tú has regresado a nuestra casa. Siempre supe que esto sucedería, aunque el camino fuera largo. Paloma leyó, y la voz de su abuela parecía resonar en la habitación, sobrepasando los años pasados. Sobre nuestro don no hablaré mucho, ya lo has entendido. El don de sanar se transmite por la línea femenina, de madre a hija, de abuela a nieta. Pero no a todas se les da, solo a aquellas con el corazón puro y abierto. Tu corazón es tu principal herramienta, Paloma. Debe estar abierto para sanar. Sabe, querida, que la sanación no solo es para el cuerpo, sino también para el alma. Muchas veces la herida física es solo un reflejo de una herida emocional. Y viceversa. Así que sana no solo con las manos, sino también con tu corazón. Escúchalo, porque es más sabio que cualquier libro de texto. Y recuerda, querida, nuestro don no es para uno mismo, sino para la gente. Úsalo con amor y nunca se agotará. Como un manantial, lo que más da, más fluye. Las últimas líneas se desdibujaron frente a los ojos de Paloma, las lágrimas empañaban su visión. Y aún más, Paloma. No tengas miedo de amar nuevamente. El corazón es como la tierra después del invierno, parece que se ha congelado, pero llega la época y vuelve a florecer. No lo encierres, no lo escondas de la vida. Esa es la verdadera sanación. Paloma cerró los ojos, sosteniendo la carta contra su pecho. Le parecía que el espacio y el tiempo se habían unido, y su abuela estaba allí, poniendo su cálida mano arrugada sobre su hombro. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó suavemente Paulina, la primera vez que la llamó así, de forma consciente, no accidental. Sabiduría, susurró Paloma. Y bendición. Miró a Paulina, luego a Serafín, y de repente comprendió con aguda claridad, 3 almas reunidas en esta casa necesitaban sanación y la habían recibido. La niña con el corazón enfermo, el hombre con el alma herida, la mujer con la capacidad de amar bloqueada. El círculo se cerró. Y Paulina ya se había acomodado en la vieja mesa y dibujaba, con entusiasmo, completamente inmersa en su trabajo. Paloma miró por encima de su hombro. En el papel aparecía una casa, la misma en la que se encontraban, solo que renovada, con un sol brillante sobre el techo y 3 figuras en el jardín. Esta es nuestra casa, explicó la niña, sin apartar la vista del dibujo. Tiene mucha luz y 3 personas felices. Un año después. Los manzanos en el jardín se llenaron de frutos maduros y las ramas pesadas se inclinaban hacia el suelo. Paloma estaba sentada en el porche, observando cómo Paulina ayudaba a Serafín en su taller, una pequeña ampliación en el patio trasero. La niña, más fuerte, bronceada y con un rubor en las mejillas, pasaba concentrada la lija por una figura de madera, dándole suavidad. Su corazón funcionaba impecablemente, la compleja operación había dado resultados excelentes, superando las expectativas de los médicos. Serafín se inclinaba sobre el banco de trabajo, tallando un nuevo juguete para el hospital infantil. En este año, sus manos crearon decenas de maravillas de madera, muñecas, animales, criaturas de cuentos que traían alegría a los pequeños pacientes. En el mismo tiempo, transformó la antigua casa hasta convertirla en algo irreconocible. Apoyándose en el legado arquitectónico dejado por Diego, cuyos álbumes de bocetos Paloma había guardado durante todos esos años, restauró los elementos tallados, reforzó las estructuras y dio nueva vida a las viejas paredes. Paloma continuaba salvando corazones infantiles. Su metodología fue reconocida en todo el país y cirujanos cardíacos de otras ciudades venían a aprender de ella. Pero ahora, el trabajo dejó de ser el único propósito en su vida, la casa, la hija y cada vez más, pensamientos sobre un futuro en el que, tal vez, habría espacio para un nuevo amor. Serafín llamó a Paulina, mostrándole una nueva técnica de tallado. Luego levantó la mirada y se encontró con los ojos de Paloma. Sonrió,
abierta, luminosa, sin la sombra de la desconfianza de antes. Se acercó al porche y se sentó a su lado. Sus hombros se rozaron, un roce casual que calentó el corazón. «Sabes, Paloma», dijo, mirando a Paulina jugando en el jardín, «a veces hay que perder todo para encontrar lo más importante». «Lo más importante es saber empezar de nuevo», respondió ella, apretando en su mano el medallón de su abuela. El círculo se cerró. Las heridas se curaron. Los corazones sanaron. Y las antiguas hierbas en el jardín de la abuela, revividas por las manos cuidadosas de Paulina, susurraban suavemente en el viento la eterna sabiduría: el verdadero amor es más fuerte que la muerte, y la curación genuina solo llega cuando abres tu corazón a una nueva vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.